Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la historiografía durante el Renacimiento, una era caracterizada por la renovación cultural y un redescubrimiento de las fuentes clásicas. Examinemos la concepción del tiempo, el uso y la utilidad de la historia, su relación literaria, las fuentes y géneros históricos, así como algunas obras y autores representativos. También nos enfocaremos en un personaje clave, Niccolò Machiavelli, o mejor conocido por los compas como Maquiavelo, y su influencia en la historia renacentista, con un énfasis especial en su obra más conocida, El Príncipe. La concepción del tiempo en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la percepción del tiempo experimentó una transformación significativa. Los historiadores comenzaron a ver la historia no como un ciclo inmutable, sino como un proceso dinámico y lineal. Esta nueva perspectiva rompía con la visión medieval que interpretaba los acontecimientos históricos principalmente a través de un prisma religioso y providencial. Este cambio permitió a los historiadores del Renacimiento situar los eventos en una línea temporal más coherente, destacando el progreso y la evolución de la humanidad. Características de la historiografía renacentista. Uso y utilidad de la historia. La historia en el Renacimiento no solo se veía como un registro del pasado, sino como una herramienta educativa y moral. Los historiadores creían que el estudio de la historia podía ofrecer lecciones valiosas y ejemplos para guiar el comportamiento humano y las decisiones políticas. Esta utilidad práctica de la historia se convirtió en un pilar fundamental de la historiografía renacentista. Relación literaria. La historiografía renacentista se caracterizó por su estilo literario elevado. Los historiadores no solo buscaban informar, sino también deleitar y persuadir a sus lectores, inspirándose en los clásicos griegos y romanos. Cultivaron una prosa elegante y retórica que enriqueció la narrativa histórica. La historiografía renacentista se distinguió por varios elementos fundamentales, como recuperación de fuentes clásicas. O sea, los historiadores de este periodo buscaron sistematizar, recuperar y estudiar textos de la antigüedad greco-romana, lo que les permitió desarrollar métodos más rigurosos de análisis histórico. Con el humanismo y el contexto histórico se desarrolló un profundo interés por comprender los eventos históricos dentro de un contexto cultural, político y social específico. Énfasis de los individuos. A diferencia de las crónicas medievales, que se centraba en eventos generales, los historiadores renacentistas prestaron mayor atención a figuras individuales y sus acciones. Fuentes y géneros históricos. Los historiadores del Renacimiento recurrieron a una amplia variedad de fuentes, incluyendo textos clásicos, crónicas medievales, documentos oficiales y relatos de testigos presenciales. Los géneros históricos más comunes incluían la crónica, la biografía, la historia universal y la historia política. Durante este periodo surgieron varios géneros historiográficos, como las crónicas nacionales, narraciones que buscaban construir una identidad histórica de los estados emergentes, la biografía política, estudios detallados sobre líderes y figuras prominentes, relatos de viajes, narraciones que expandían la comprensión geográfica e histórica de diferentes culturas. Géneros y obras representativas. Niccolò Machiavelli, figura central de la historiografía renacentista. Entre los autores más destacados de la historiografía renacentista encontramos a Leonardo Bruni, Francesco Guicciardini y, por supuesto, Niccolò Machiavelli. Sus obras contribuyeron significativamente al desarrollo de la historiografía, cada uno aportando su propia perspectiva y método. Aquí abordamos ahora la importancia de Niccolò Machiavelli. Su obra no solo transformó la comprensión política de Europa, sino que también
representó un punto de inflexión en la manera de escribir y comprender la historia. Niccolò Machiavelli es una figura central en la historiografía del Renacimiento. Su obra más famosa, El Príncipe, que escribió en 1513, aunque más conocida como un tratado político, tiene profundas implicaciones históricas. Machiavelli rompe con la tradición moralista de la historiografía medieval y propone un análisis pragmático y realista del poder político. El Príncipe y su importancia en la historiografía. El Príncipe se puede ver como una obra historiográfica en la medida en que se analizan ejemplos históricos para extraer enseñanzas sobre el poder del liderazgo. Machiavelli examina las acciones de líderes históricos y contemporáneos para ilustrar sus puntos, ofreciendo un enfoque empírico que se aleja de la mera especulación filosófica. Esta metodología empírica es una de las contribuciones más significativas de Machiavelli a la historiografía. El Príncipe, una obra historiográfica fundamental, además de un tratado de política. El Príncipe va más allá de ser un simple tratado político. Es una obra profundamente histórica que analiza el poder, no desde una perspectiva moral, sino como un fenómeno observable y estudiable. Machiavelli introduce un método de análisis histórico basado en la observación empírica y el estudio sistemático del comportamiento humano en contextos de poder. En esta obra, Machiavelli hace algo revolucionario, desvincula la historia de interpretaciones moralizantes y la presenta como un campo de estudio científico. Su método implica observación detallada de acontecimientos históricos, análisis de las acciones de líderes políticos, identificación de patrones de comportamiento, comprensión del poder como una realidad práctica, no ideal, contexto histórico y génesis de la obra. El Príncipe surge en un momento de convulsión política en la Italia del siglo XVI. Escrito por Niccolò Machiavelli en 1513, el texto es producto directo de su experiencia personal como diplomático en la Florencia de los Medici. La obra no puede entenderse sin comprender el contexto de la ciudad-estado italianas, fragmentadas y constantemente amenazadas por potencias externas. El método historiográfico de Machiavelli. Lo verdaderamente revolucionario de Machiavelli es su aproximación metodológica. Rompe radicalmente con la historiografía medieval al observar la historia como un fenómeno racional y estudiable, despojar el análisis histórico de consideraciones morales absolutas, introducir un método de análisis basado en la observación empírica. El Príncipe no es un manual, sino una profunda investigación histórica sobre las dinámicas del poder político. Machiavelli realiza un estudio comparativo utilizando ejemplos históricos concretos, análisis de casos de gobernantes exitosos y fracasados, observaciones derivadas de su experiencia diplomática directa. El autor introduce varios conceptos revolucionarios: la historia como campo de conocimiento científico, el poder político como objeto de estudio objetivo, y la separación entre la moral normativa y el análisis histórico. Los conceptos fundamentales que Machiavelli maneja en su obra son principalmente los conceptos de fortuna y virtud. Conceptos centrales donde la fortuna es la circunstancia aleatoria e incontrolable, pero la virtud es la capacidad humana de intervenir y modificar el curso de los acontecimientos. Así pues, Machiavelli concibe al líder político no solo como un ser mítico, sino como un agente histórico capaz de comprender las dinámicas de su tiempo, intervenir estratégicamente en los procesos históricos y transformar las condiciones políticas existentes. Para Machiavelli, lo importante no es que tú hayas nacido con una buena estrella o buena fortuna. Eso solamente es la mitad del trabajo. La otra mitad es tener el conocimiento y la capacidad
de controlar lo que puedes controlar. El Príncipe representa un punto de inflexión en la comprensión histórica porque desmitifica el poder político, introduce el concepto de racionalidad histórica, establece las bases para una comprensión científica en los procesos políticos. En general, para los pensadores de ese periodo, la historia no era un ejercicio académico, sino una herramienta práctica para comprender los mecanismos del poder, aprender de los errores del pasado, guiar decisiones políticas y estratégicas y construir identidades colectivas. La historiografía renacentista representó una revolución en la manera de entender, escribir y utilizar la historia. Transformó nuestra comprensión del tiempo, elevó el papel del individuo y estableció las bases del pensamiento histórico moderno.